muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, a todos los directivos y a mis compañeros de panel. Eh, Viniendo yo de un país que tiene sin duda una democracia que se reconoce en el mundo como estable, pues es difícil hablar en un momento de fragilidad. Yo quisiera tocar tres puntos solamente que hoy se convierten en retos para la democracia y la institucionalidad en Colombia. Algunos no son exclusivos de mi país y otros sí. El primero es que hoy definitivamente tenemos una nueva sociedad, una sociedad digital, participativa, pero también mucho más manipulable. Hoy Colombia, como muchos países o el mundo entero, podríamos decir, está enfrentando ese reto del populismo, la polarización y la posverdad. Y el tercer elemento es que por primera vez Colombia tiene un gobierno de corte social comunista que implica un gran reto para la democracia, la estabilidad y la institucionalidad. Lo primero que definitivamente tenemos que decir es que Colombia, como los demás países del mundo, hoy tiene una sociedad digital en lo que Anthony Gutiérrez ha denominado la democracia instantánea, y esto genera un gran reto para las democracias del mundo porque hoy hay una enorme aceleración entre el pensar, decir y el hacer. Hoy se están sustituyendo las preguntas por respuestas. Hoy el negocio ya no es la información, sino la atención. Entonces, en una metáfora que se hacía con Google, hoy el ciudadano deja de recordar para buscar, deja de pensar para buscar y está dejando de decidir para estar en una búsqueda permanente. Nosotros estamos viviendo hoy en una democracia donde definitivamente hay un imperio de lo táctico, donde los líderes no se reúnen, sino que están gobernando por WhatsApp, donde hay cada vez menos capacidad de reflexión y por lo tanto hay más debilidad política. Y eso lo estamos viendo en Colombia. Nosotros tenemos hoy un presidente que muchos dicen gobierna por Twitter. Petro tiene casi 7 millones de seguidores y en un análisis que hizo hace poco una revista en Colombia, entre el 1 de marzo del 17 de mayo, hizo 539 trinos, 179 al mes, en promedio 7 al día, con un agravante: 29% eran acciones de gobierno, el 71% eran para opinar o pelear. Y cuando uno analiza esos mensajes, se da cuenta que el 81.5% de los mensajes que iban dirigidos a la prensa tenían connotación negativa, y eso mismo pasa con el 70.4% de los trinos que eran dirigidos a los órganos de control. Yo creo que ahí, como dijo Yuval Harari en algún momento en un artículo, los cerebros hackeados votan. Un reto de la democracia y la institucionalidad en Colombia hoy es que toda esa revolución tecnológica, todo el conocimiento de la neurociencia, las redes, está llevando a generar un nuevo riesgo para la democracia liberal en Colombia y en el mundo. El segundo elemento, que también es global, es el tema del populismo, la polarización y la posverdad. Nosotros hoy estamos enfrentando un gobierno donde el relato importa más que el dato, donde se está manipulando a la sociedad a través de emociones, donde se apela permanentemente a la voluntad del pueblo. Y en una reflexión que hacía el expresidente Aznar, a veces parece que a Petro se le olvida que él ganó, pero la Constitución no perdió. En Colombia la Constitución, el Estado de Derecho sigue vigente, pero uno ve permanentemente un ataque por parte del gobierno a la institucionalidad, a la división de poderes y a la libertad de prensa. De hecho, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía han hecho comunicados públicos expresando su preocupación por las actuaciones del actual gobierno. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en uno de los comunicados afirma que el irrespeto o el tratar de desconocer las bases del Estado de Derecho en Colombia generan incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Este tipo de afirmaciones se da por los ataques permanentes del gobierno a la institucionalidad y a la división de poderes.
De hecho, eso se viene presentando desde el primer momento de la posesión de Gustavo Petro, cuando él trató de exigir la liberación de algunos miembros de la primera línea, a pesar de que estaban en un proceso de judicialización y algunos ya tenían sentencias proferidas por la rama judicial. Y los ataques han sido permanentes y lo mismo sucede con la libertad de prensa. Por eso la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, sacó también una comunicación donde afirma que el actual gobierno de Gustavo Petro busca restar credibilidad a la prensa, presiona la agenda mediática y busca alimentar un discurso donde se hace ver a la prensa como antagonista, abriendo la puerta a la criminalización de los medios de comunicación en Colombia. Entonces estamos viendo un ataque sistemático a las altas cortes, a la división de poderes, a la libertad de prensa y también al Congreso y a los partidos políticos. De hecho, el gobierno amenazó en el discurso del 1 de mayo, diciendo que si no se aprobaban las reformas, pues lo que vendría en Colombia es una revolución. Viene atacando también los partidos políticos y tratando de romper el esquema de bancadas. Empezó una negociación, llamémosla de alguna manera, uno a uno con los parlamentarios para tratar de pasar sus reformas. Entonces nosotros aquí estamos viendo un gobierno con un ataque permanente al Estado de Derecho que quiere pasar por encima de la Constitución, que quien la división de poderes con la libertad de prensa, que ataca a los partidos y al Congreso y que se escuda hablando de un supuesto golpe blando. Y ese es otro tema importante para el análisis de lo que está sucediendo en Colombia, y es que ante cada una de estas situaciones y denuncias que se presenta, pues el gobierno pasa a victimizarse y hablar de un supuesto golpe blando que según él, se le quiere dar desde sectores, ciertos sectores de la oposición y de quienes se oponen a su agenda. Y el tercero nuestro es que por primera vez Colombia está enfrentando un gobierno de corte social comunista que implica una lucha ideológica, programática y cultural, donde tenemos un gran problema y es un gobierno dogmático con una agenda que no busca responder a las necesidades políticas, no busca que las políticas públicas respondan de verdad a las necesidades de la comunidad, sino que trata de implementar su agenda desde su visión ideológica y que parece estar queriendo crear la tormenta perfecta. En este momento en Colombia están en proceso la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Eh, la reforma a la salud y la reforma laboral tienen la idea clara de buscar estatizar estos sectores. La reforma a la salud pretende devolvernos más de 30 años atrás, donde el manejo de los recursos del sistema serían manejados ya por el sector público. Hoy en Colombia nosotros tenemos un sistema mixto, solidario, donde en toda la cadena del sistema de salud hay actores públicos, privados y mixtos, público-privados, donde logramos una cobertura de más del 99%, donde evidentemente hay temas que hay que ajustar, pero es un gran sistema, es un sistema solidario y que ha sido calificado como uno de los mejores sistemas del mundo. Sin embargo, hoy hay un esfuerzo del gobierno por tratar de imponer una reforma que en el fondo busca eliminar las EPS, el sistema de aseguramiento y estatizar el sistema, una reforma a la salud que genera una serie de rigideces y sobrecostos al sistema laboral, desconociendo la realidad social y económica del país. El Banco de la República calcula que con esta reforma se perderían alrededor de 746.000 empleos y podría llevar al fracaso a las MIPIMES, que son el 99% de las empresas en Colombia. Solo las microempresas son el 91.8% del tejido empresarial. Hoy ni las pequeñas, ni las medianas, ni las micro están en capacidad de absorber los sobrecostos laborales que pueden ir
según el Intergremial de Antioquia, entre el 17 y el 34%, que además generan una serie de rigideces que imposibilitan la formalización laboral. Y la reforma pensional, que busca pasar gran parte de los recursos de los fondos privados de pensión a Colpensiones, que generan un riesgo que se ha vivido en otros países, que es volver estos recursos públicos que lamentablemente en Colombia el sector público ha dado muestras de no tener un manejo lo Senadora, suficientemente eficaz, eficiente y transparente le resta un minuto. de los recursos. Y finalmente, dentro de estas políticas tenemos un cambio, un viraje en las relaciones internacionales. Colombia está cambiando de aliados y pareciera estar virando al eje China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, en las relaciones internacionales, y adicionalmente una política de seguridad humana y una apuesta por la paz total, que lo que está haciendo es debilitar a la fuerza pública, fortalecer a las estructuras criminales que están nuevamente copando los territorios. Y ahí, por tema de tiempo, recomendaría que leyeran el informe de la OEA, el último informe de la misión de observación o de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, donde muestran la radiografía de lo grave que está sucediendo en distintos lugares del territorio nacional, donde viene copándose el territorio por parte de las estructuras criminales. Yo terminaría con una frase de Sun Tzu del arte de la guerra, dolorosa, pero que yo creo que dibuja un poco lo que está pasando en Colombia, y es: el gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de